Bienvenidos a la clase virtual de biologías, su servidor Fran Alfaro García. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la fermentación, contenido de la clase. En el contenido de la clase tenemos respiración celular, glucólisis, vamos a hablar de fermentación específicamente, el concepto y clasificación, fermentación alcohólica y fermentación láctica. Entonces vamos a trabajar todos en el chat de Zoom y arrancamos con la siguiente pregunta. En ausencia de oxígeno, la levadura Saccharomyces cerevisiae produce 1. Ácido láctico, 2. Piruvato, 3. Azúcar, 4. Citrato, 5. Etanol. Si es un tema nuevo, no importa, la idea es que participes, por favor, según tu criterio, según tu intuición, marca del 1 al 5 en el chat del Zoom. Rapidito, por favor. Vamos a darle el tiempo respectivo para que relean la pregunta y escojan su alternativa. La levadura Saccharomyces cerevisiae, también conocida como la levadura de la cerveza, ¿no? Entonces, en ausencia de oxígeno, ¿la levadura qué produce? Escoge tu alternativa. Muy bien. Estamos trabajando en el chat. Acuérdate que van a ser evaluados de acuerdo a lo que participen. No importa si aciertas o no. La idea es que participes en el chat. Escoge del 1 al 5. Se te acabó el tiempo, chicos. Ya pasó los 10 segundos. Vamos con las respuestas correctas. Las respuestas correctas tenemos. La pregunta 1 es incorrecto, no es la respuesta. La respuesta 2 tampoco es la respuesta. En ausencia de oxígeno, la levadura, ¿qué produce? Produce etanol. ¿Qué es etanol? Es el alcohol etílico. Interesante, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora sí. Vamos a hablar con respecto a este tema. Vamos a mencionar una introducción. Dice, francés Antoniette Laurent Lavoisier, que se le considera o se le conoce como el padre de la química, hizo su famoso enunciado. La materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, cuando nosotros observamos la materia, van a ver, y el flujo de materia y el flujo de energía no van a ser iguales. El flujo de materia usualmente circula de manera cíclica, en otras palabras, se recicla, mientras que la energía fluye en una sola dirección, es unidireccional. Recordemos, en lo que es el tema de ser vivo, todo ser vivo tiene la capacidad de tomar la materia y energía del entorno, ¿para qué? Para poder cumplir con sus funciones vitales. ¿Cuáles son esas funciones vitales? La función de nutrición, de relación y de reproducción. Pero para poder hacer realidad esto, ¿necesita qué? Necesita presentar, necesita tener sus estructuras y componentes moleculares para que la mantengan viva. Entonces estamos hablando prácticamente de lo que es característica de un ser vivo. Y vamos a hablar sobre lo que es el metabolismo. En el metabolismo, recordemos, tenemos dos vías en el metabolismo. Anabolismo y catabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Es la transformación de algo muy simple a algo complejo. Por ejemplo, la fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis, ¿qué se requiere? Se requiere agua, se requiere CO2, se requiere energía luminosa. Si te das cuenta, hasta aquí todo es materia inorgánica. Gracias al proceso de fotosíntesis, se sintetiza, se rompen moléculas, se reagrupan y se forma la glucosa, que es una molécula compleja. En forma general, observamos que el proceso de fotosíntesis es un proceso anabólico. Entonces, ¿con qué otro nombre se le conoce también a esta? Se le denomina síntesis, génesis, endodérmico porque ocurre debajo de la piel o del tejido epidérmico, y endergónico porque requiere calor. La palabra endergónico es que requiere calor, específicamente. En este caso, la energía luminosa para lo que es la fotosíntesis. El proceso de catabolismo, ejemplo, el proceso de digestión. Cuando uno come un alimento, mayormente las moléculas son muy complejas. Y gracias al tubo digestivo, las enzimas rompen estas moléculas y lo transforman en moléculas simples. De esta manera, el aparato digestivo transforma los alimentos en nutrientes. Repito, transforma los alimentos en nutrientes. Y en el proceso libera calor. Mayormente libera energía en forma de calor. Entonces, a este proceso de catabolismo también se llama catálisis, lisis, isotérmico. ¿Por qué? Porque usualmente la temperatura va a ir fuera. Acuérdate, cuando tú comes, tu cuerpo se calienta, la piel se calienta. Exergónico porque libera calor. Muy bien, jóvenes. Ahora sí,
Vamos a continuar con lo que es, estamos dando la introducción al tema. Entonces, recordemos que todo proceso metabólico, en todos, debemos recordar que hay dos protagonistas. Hay los seres autótrofos y los seres heterótrofos. Los seres autótrofos requieren agua, CO2, energía. ¿Y qué van a hacer? Por el proceso de fotosíntesis van a producir carbohidratos llamados azúcares o glucosa, y de excreción van a producir oxígeno, que lo van a excretar al medio externo. Esto es muy importante, este oxígeno, porque luego los seres heterótrofos necesitamos este oxígeno producido por la fotosíntesis. En el caso, una vez que se obtiene el azúcar, ingresa en forma de alimento en los heterótrofos. Y hay un proceso digestivo. ¿Y este proceso digestivo qué va a provocar? Va a provocar que se absorba a través de los intestinos los nutrientes requeridos y el resto es excretado, ¿no? Las partes no digeribles es excretado. Todas estas biomoléculas, que son sencillas, van a pasar a la sangre y de la sangre pasan a los tejidos y de los tejidos a las células, de las células al citoplasma. Va a haber doble vía acá, doble vía. La primera vía es catabolismo, específicamente se va a utilizar el carbohidrato que se ha producido, que es este azúcar, y se va a usar el oxígeno. Estos dos son importantes. Y aquí te responden por qué comemos y por qué respiramos. La respuesta es para obtener energía. La respuesta, nosotros comemos y respiramos para obtener energía. Específicamente en forma, nuestras monedas energéticas son los ATPs. Pero debes saber este proceso mediante el cual la glucosa pasa del citoplasma a las mitocondrias y de las mitocondrias se obtiene energía, se le conoce como respiración celular y es un proceso catabólico. Es un proceso catabólico. Entonces, aquí ¿quién ingresa? Ingresa tanto las glucosas, tanto los aminoácidos para producir ATP. Como residuo, se tiene agua y CO2. Este CO2 es importante para los seres autótrofos. Entonces, estamos relacionados. Existe una codependencia. Mientras las plantas nos proporcionan oxígeno, nosotros le proporcionamos CO2 a las plantas y así hay una relación entre los seres autótrofos y los seres heterótrofos. ¿Para qué quiere toda esta energía? Por supuesto que todo proceso, este agua que es metabólica, mayormente es de residuo y tiene que ser excretada. Y aquí aparece el proceso de excreción con otras sustancias. Además, ¿para qué requiere la energía? La requiere para hacer trabajo celular. En otras palabras, una célula sin esta energía no puede hacer su trabajo celular. ¿Y en qué consiste el trabajo celular? En coordinación, en división, en transporte, en secreción, en excreción y mil funciones que cumple la célula para mencionar, ¿para qué? Para poder estar viva. El objetivo es estar viva. Y en el proceso liberar calor. Libera calor. Y es por eso que en la cadena alimenticia solamente se consume de energía el 10% y el 90% se libera en forma de calor. Y esto hace que toda cadena alimenticia sea una cadena de eslabones limitados, de 4 a 5 eslabones. Ahora, con esta misma energía, también a partir de una biomolécula, como por ejemplo una glucosa, como por ejemplo aminoácidos, se puede hacer biosíntesis y utiliza energía para la biosíntesis. Entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, los aminoácidos, ¿en qué lo transforman? En proteínas. Y los carbohidratos, la glucosa, ¿en qué lo transforman? En polisacáridos. Y el exceso de polisacáridos son transformados en lípidos. También esta energía para sintetizar los ácidos nucleicos. En forma general, es la transformación de algo sencillo a algo complejo. Es curioso, por ejemplo, cuando uno come carne de un animal, debes saber lo que estás comiendo, el tubo digestivo lo va a transformar a aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos son los ladrillos de las paredes de las proteínas animales. Nosotros cogemos estos aminoácidos, o sea, los ladrillos que hacen las paredes de los animales, utilizamos los mismos ladrillos para hacer nuestras propias paredes y hacer los llamados las proteínas humanas. Entonces, cada vez que veas tu mano, cada vez que veas cada vez que veas tu mano, cada vez que te veas tu cuerpo o te veas al espejo,
Un cuerpo está en base de proteínas. Muy bien. Digamos, avanzamos. Vamos a borrar esto y avanzamos con la presentación. Entonces hay una relación, veamos, vamos a hablar de la respiración celular. ¿Qué era la respiración celular? Es el proceso mediante el cual se obtiene energía a partir de una glucosa. Entonces, ¿cuánto de energía se obtiene a partir de una glucosa? Todo ocurre en las mitocondrias y el proceso es por oxidación. Por eso, aparte de la glucosa, requerimos oxígeno. ¿Para qué? Para que se oxide. Acuérdate tú, hazte recordar que todo respiración celular te dan dos tipos de reacciones. Una por vía anaeróbica y otra por vía aeróbica. Entonces, ¿qué otro dato más? Quisiera que vayas recordando esta pauta que te están dando acá. ¿Cuánto produce una glucosa en energía? Produce 38 ATPs. Esto vamos a ir memorizando estos datos interesantes. Muy bien. No te olvides que el protagonista acá, ¿quiénes son? Son las mitocondrias. He aquí donde se realiza la respiración celular. Pero es un poquito más complejo porque hay varios niveles. No te olvides de estos niveles, ¿no? Reacciones anaeróbicas, ¿qué significa? Sin oxígeno, y las aeróbicas con oxígeno. Avanzamos. Entonces, te voy a explicar un resumen de lo que es la respiración celular. La respiración celular, una vez que la glucosa ingresa al citoplasma de la célula, en el citoplasma vamos a observar el proceso de ¿qué? El proceso de glucólisis. ¿Y en qué consiste el proceso de glucólisis? Una molécula, acuérdate que la glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? Estructuralmente, esta glucosa tiene 6 carbonos. Por eso, a los carbohidratos se le llaman hexosas. ¿Por qué? Porque presentan 6 carbonos en su estructura. Entonces, ¿qué va a pasar en el citoplasma? En el citoplasma, lo vamos a escribir, en el citoplasma va a ocurrir lo siguiente. Va a ocurrir el proceso de glucólisis. ¿Qué es este proceso de glucólisis? Es el proceso, en sí son 10 reacciones. Y en estas 10 reacciones el objetivo final es romper la glucosa en 2 partes. Se forma 2 triosas. Se forma 2 triosas. ¿Con qué nombre se conoce a estas triosas? Estas triosas se les conoce con el nombre de piruvato o ácido pirúvico. Repito, estas triosas que están formadas por 3 carbonos se le conoce con el nombre de piruvato, perdón, acá. Se les conoce al piruvato o también conocido como ácido pirúvico. Listo. Pero también el proceso ayuda, ¿por qué? Porque va a producir energía, pero no es mucha energía, solamente 2 ATPs. Y 2 NAD, también es una molécula transportadora de energía. Así como el ATP significa adenosín trifosfato, escribo. Y esto te lo tienes que saber de memoria. Vamos a decir, el NAD significa nicotinamida, adenina, dinucleótido. Hidrogenado. O también llamado reducido. A ver. Son nombrecitos, chicos, que hay que ir aprendiendo poco a poco. Poco a poco tienes que estar relacionando con estos nombres. Listo. Esto es lo que se produce. Estos dos que son moléculas energéticas. Como el ATP es una molécula energética y este transporta hidrógenos. La pregunta es, ¿por qué la glucosa se rompe a la mitad? Porque la glucosa es una molécula tan grande, no puede entrar por la puerta de las mitocondrias. El siguiente nivel, después del citoplasma,
estos dos procesos que vamos a mencionar, tanto la acetilcoenzima A como el ciclo de Krebs, ocurre dentro de las mitocondrias. Ocurre dentro de las mitocondrias. Entonces, este es un dato importante. ¿Qué va a haber? Va a haber dos pasos. Uno es la formación de la acetilcoenzima A y el otro el ciclo de Krebs. Repito, uno la formación de la acetilcoenzima A y el otro el ciclo de Krebs. ¿Cuál es el objetivo para formar la acetilcoenzima A? El objetivo es para que este carbohidrato, en forma triosa, pueda ingresar al ciclo de Krebs, pero el ciclo de Krebs, para recibirlo, no lo puede recibir en forma de triosa, solamente en forma de diosa. Y como lo recibe en forma de diosa, o sea, está formado por dos carbonos, una diosa. A ver, vamos a cambiar de color. Vamos a poner un colorcito verdecito. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo se llama esta diosa? Se llama acetilcoenzima. Así se llama. ¿Cómo se llama? Acetilcoenzima. ¿Cómo se llama esta triosa? Esta triosa que acabamos de ver se llama, específicamente, se llama piruvato. ¿Cómo se llama? Se llama piruvato o ácido pirúvico. Esa es la triosa. La pregunta es, profe, ¿cómo puedes transformar tú una triosa en diosa? Ah, fácil. Acá hay un conjunto de reacciones químicas, pero acá te lo estoy haciendo muy sencillo, muy simple, como para que lo comprendas, ¿no? Para que lo comprendas rápidamente. Se rompe un carbono y se libera CO2. Se rompe un carbono y se libera CO2. Si te das cuenta, todo esto es multiplicado por 2, ¿no? Todo va por 2. Listo. Cuando entra el ciclo de Krebs, a ver, en el proceso de la formación de la acetilcoenzima A, ¿cuántos acetilcoenzima A se forman? Se forman 2 acetilcoenzima A, 2 CO2 y 2 NAD. De nuevo, la nicotinamida, adenina, dinucleótido. El transporte de hidrógeno y luego esto esto te vas a dar cuenta por la cadena respiratoria, se va a transformar en ATPs. Se transforma en ATPs. Y el último, no es el último, sería el penúltimo, porque realmente aquí existe una última etapa. Vamos a ponerle otro color. Vamos a utilizar color fucsia. Color fucsia, a ver. Veamos. Ya. A nivel de lo que es las mitocondrias también, específicamente dentro de lo que es la matriz mitocondrial, ¿y qué es la matriz mitocondrial? Es aquella que se refiere al citoplasma del mitocondrias interno. Aquí se realiza el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, el objetivo es transformar esta diosa y al final se obtiene, se rompen los carbonos y se libera CO2. En el proceso de romper carbonos y liberar CO2, se obtiene energía. La pregunta es, profe, ¿y cómo se obtiene la energía? Debes saber que el proceso fotosintético es mágico. ¿Por qué mágico? Porque una fotosíntesis hace que la energía luminosa sea capturada y lo ponga en los enlaces. Los enlaces que ustedes ven acá, hay la energía luminosa, pero en forma de energía química. Cuando tú rompes el enlace, se libera la energía. ¿En forma de qué? De ATP. ¿Se libera la energía en forma de qué? En forma de ATP. El objetivo es producir ATP. El objetivo es producir ATP. Y usted era, profe, y el NAD y el FAT, acá aparece otro que es el FAT. Estos, tanto el NAD como el FAT, luego se transforman en ATP en la última etapa que se llama la cadena respiratoria. Donde existe acá una última etapa que se conoce con el nombre de cadena respiratoria. Y hay nombres técnicos, ¿no? De repente, a ver, voy a mencionar el nombre técnico. A la cadena respiratoria y el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Entonces, todo esto ocurre en la membrana mitocondrial o en la cresta mitocondrial interna. ¿Qué ocurre en la cadena respiratoria o también conocida como transporte de electrones y la fosforilación oxidativa? ¿Qué significa fosforilación? Producción de ATP. Producción de ATP. O sea, al final, este NAD y este FAT se transforman en ATP. Profe, si NADH significa nicotinamida, adenina, dinucleótido hidrogenado o también llamado reducido, porque si no estuviera el H, se llama simplemente nicotinamida, adenina, dinucleótido. Ya, este hidrógeno es que ha estado reducido, resección. Muy bien. ¿Y el FAT qué significa? Muy bien. La primera palabra, la nicotinamida,
se reemplaza en el FAT. ¿Por quién se reemplaza? Se va a reemplazar por el flavino. De ahí lo demás, el nombre es igual. Se reemplaza para el FAT, se reemplaza por el flavino. ¿Y cómo se llama? Flavín, adenina, dinucleótido, ¿no? Hidrogenado. Flavín. De ahí sigue el mismo nombre. Por eso son las iniciales, son iguales. Esto es para el nombre de el FAT. Flavín, adenín o adenina. Ojo, puede ser adenín o adenina, dinucleótido hidrogenado. Entonces, al final, el resumen de toda esta historia es por qué comemos y por qué respiramos. La idea de la comida es comemos. Hay tres tipos de variedades de comidas. Este tipo de comida se llama comida energética, lo que va a dar energía. Por ejemplo, una manzana, cada vez que veas una manzana, es un proceso de fotosíntesis. Y en sí una manzana nos da energía. Pero para que suceda esto necesitamos oxígeno. Todo este proceso, mayormente en lo que es la cadena de transporte respiratoria, ahí se requiere el oxígeno. Y ahí que el oxígeno va a recibir los electrones para luego transformarse en agua. Porque se llama cadena transportadora de electrones porque lo que va a transportar es un electrón. Vamos a continuar con la explicación. Hasta aquí voy avanzando y voy a ir continuando. Entonces, más o menos ya te dije sobre lo que es la respiración celular. No te olvides que la primera etapa, llamada glucólisis, ¿en dónde ocurre? Ocurre en el citoplasma. Y usualmente es anaeróbica, significa que no necesita oxígeno. Se oxida sin intervención del oxígeno molecular. En la glucólisis, ingresa la glucosa y va a suceder algo interesante. Se produce 2 ATPs, se produce 2 NAD y al final se produce, la glucosa se transforma en rubatos o ácidos pirúvicos, que se caracteriza por tener 3 carbonos. Entonces yo te dije que la glucosa no ingresa a la mitocondria por el tamaño. Mientras tiene 6 carbonos, esta molécula tiene 3 carbonos, es mucho más pequeña. Ya puede ingresar por la puertita de las mitocondrias. ¿Cómo se llama? ¿Con qué otro nombre se le conoce la glucólisis? Apréndete este nombre. La vía de Embden-Meyerhof. La vía de Embden-Meyerhof. ¿Y dónde ocurre? Ocurre en el citoplasma. En el citoplasma. Avanzamos. A ver, vamos a hacer rápidamente. La glucosa, ¿qué va a hacer? La glucosa, ahí están las 10 reacciones. Bueno, lo voy a decir rápido. Mira, bueno, todo esto es la glucólisis. Y esta es bioenergética mayormente. Muy bien. Son 10 pasos. Y al final, ¿qué se obtiene? De los 10 pasos. Al final se obtiene el piruvato. Lo que yo quiero que aprendan. Se obtiene el piruvato. Pero todo esto es multiplicado por 2. Todo esto es multiplicado por 2. Porque la glucosa se va a cortar en 2 triosas y al final se obtiene 2 piruvatos. Esto es lo que hemos visto con el tema de la glucólisis. Vamos ahora sí esta es como una parte introductoria a lo que es fermentación. Acuérdense que el padre de la microbiología y de la bacteriología, Louis Pasteur, demostró que la fermentación es causada por el crecimiento de microorganismos y el crecimiento emergente de bacterias en los caldos de nutrientes. Se debe a la biogénesis más que a la generación espontánea. Procesos catabólicos. Entonces ya saben que el proceso catabólico transforma algo complejo en algo sencillo. Existen 2 procesos catabólicos. La respiración celular que acabo de explicar, la fermentación. La respiración celular, al final, su aceptor final de electrones es una sustancia inorgánica que es el oxígeno. Y se trata, entonces, si es oxígeno, estos electrones son aceptados por el oxígeno, se llama respiración aeróbica. Pero es en la mayoría de los organismos. Pero si no es otro compuesto inorgánico, diferente al oxígeno, se trata de una respiración anaeróbica, exclusiva de microorganismos. En la fermentación, el aceptor final de electrones es un compuesto orgánico. Acuérdate, en respiración celular, el aceptor final es un compuesto inorgánico. En la fermentación es un compuesto orgánico.
Por lo que se trata de una oxidación incompleta y es un proceso anaeróbico. Todo proceso de fermentación no es proceso anaeróbico, o sea, no interviene oxígeno. Avanzamos. Ahí está, mira, de nuevo los nombrecitos y ahí están. Quisiera, por favor, que captures pantalla. Captúrame pantalla para que veas en qué consiste el catabolismo de los carbohidratos o glúcidos. Dos etapas bien demarcadas. Una etapa que sucede solamente en el citoplasma, que se llama glucólisis o ruta de Enten-Meyerhof, y otra etapa en las mitocondrias, sucede la formación de la acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs que sucede en la matriz mitocondrial. El transporte de electrones y la fosforilación oxidativa ocurre a nivel de la cresta mitocondrial. Muy bien, me imagino que ya capturé tu pantalla. Avanzamos. Ahora sí, vamos a volver a repetir el proceso. La glucólisis, perdón, vamos a hablar de la glucosa, respiración celular. Viene el proceso llamado glucólisis. ¿Dónde ocurre? En el citoplasma. Vas a ver, para este proceso, algo interesante, presta atención en esta parte. El proceso de la glucólisis requiere 2 ATPs. O sea, la célula invierte 2 ATPs y produce 4 ATPs. Ustedes me habían dicho, profe, pero total, al final anteriormente usted me dijo que había producido 2 ATPs. Una glucólisis. Y acá me está diciendo que produce 4 ATPs. Pero te estoy mencionando algo interesante. La célula ha invertido en la glucosa 2 ATPs. A ver, si el día de ayer me obsequias 2 caramelos y hoy yo te obsequio 4 caramelos, ¿cuántos caramelos has ganado? La respuesta es 2 caramelos. Algo parecido es acá. Entonces, al final, a esto se llama ganancia bruta y los 2 ATP se llama ganancia neta. La ganancia bruta es sin ver lo que se ha invertido. Y la ganancia neta es descontando lo que se ha invertido. También produce agua, 2 aguas y 2 NAD. Es una molécula energética, mayormente que lleva hidrógenos. Luego viene del proceso de glucólisis, se transforma en ¿qué? Al final, ¿qué se obtiene? El piruvato o ácido pirúvico. Y aquí, hasta aquí, es anaeróbico, proceso anaeróbico. Y aquí decide 2 caminos. El camino aeróbico y el camino anaeróbico. La vía aeróbica, la vía anaeróbica. La vía aeróbica es lo que te acabo de explicar. Es la formación de la acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, y la cadena respiratoria o transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Esta es la vía aeróbica. La vía anaeróbica es la fermentación. La vía anaeróbica es la fermentación. Muy bien. Avanzamos. Entonces, ¿cómo se inicia una fermentación? Menciona, la fermentación se inicia únicamente después de la glucólisis. Después de la extracción de la energía de este 2 ATPs, después del proceso de glucólisis, en forma de piruvatos, aquí comienza la fermentación. Aquí comienza la fermentación. Y hay 2 tipos de fermentación, hay 2 tipos, la fase anaerobia, que es la fermentación, 2 tipos de fermentación. La fermentación alcohólica, la lógica es que esta fermentación alcohólica, ¿qué produce? Produce alcohol. ¿Quién lo realiza? Las bacterias, las levaduras, son muy importantes para lo que es, por ejemplo, la industria alimenticia humana utiliza el proceso de fermentación para obtener pan, para obtener cerveza, para obtener vinos y otras bebidas alcohólicas. Inclusive, se menciona la formación de yogur como una fermentación, pero no es alcohólica, porque el yogur no es alcohol, sino es el otro tipo, la fermentación láctica. Entonces, estaba mencionando la fermentación alcohólica, tenemos el pan, la cerveza, el vino y otros. Dirán, profe, pero en el pan no hay cerveza. No, lo que pasa es la levadura es la que utiliza. ¿De qué te explico mejor? Hasta aquí vamos a ir avanzando y te voy a mencionar resumen de la fermentación alcohólica. Presta atención. Bueno, yo había mencionado que todo proceso de fermentación ocurre después de un proceso de glucólisis. ¿Y en qué consiste la glucólisis? La transformación de la glucosa en piruvatos. 2 ácidos pirúvicos o piruvatos. Entonces, viene el NAD,
nicotinamida, adenina, dinucleótido, y te va a llevar 2 hidrógenos. Estos hidrógenos, esta es una molécula energética, son muy importantes. ¿Por qué? Cuando el proceso de la glucólisis, no se olviden que se obtiene 2 ATPs ganancia neta. Muy bien. Acá viene el tic del asunto. Presta atención. Este piruvato coge la vía anaeróbica. Se va a realizar una fermentación alcohólica. A ello, primero recibe NAD, o sea, es hidrogenado. Lo que es sacado acá es tomado por el piruvato. Y además se le quita carbono. Al quitarse carbono, acuérdate que esta es una diosa, se obtiene una diosa. Y se obtiene, el carbono sale en forma de CO2 y se obtiene el llamado alcohol etílico o llamado etanol. Atentos a la sinonimia. Llamado alcohol etílico o etanol. Esto ocurre mayormente a nivel de las bacterias. Las bacterias utilizan este proceso para obtener también su energía. Ahora, avanzamos. A ver, no confundas alcohol etílico con alcohol metílico. Dirán, ¿por qué, profesor? Bueno, explico. El alcohol etílico se obtiene por fermentación mayormente de frutas. El alcohol metílico se obtiene por fermentación de la madera. Entonces, vamos a detener acá, vamos a explicar acá. Presta atención. Vamos a hablar los tipos de alcohol. Recordemos, el alcohol etílico y el alcohol metílico. Son dos cosas diferentes. Dos son alcohol, ¿no? Digamos, diferencia en su proceso. Metílico. Muy bien. A ver, veamos. ¿Cómo se obtiene el alcohol etílico? ¿Cómo se obtiene el alcohol metílico? Los dos se obtienen por proceso de fermentación. ¿Qué cosa fermenta? Esto mayormente es fermentado por frutas. Esto es cuando se fermenta la madera. El alcohol etílico es bebible. El alcohol metílico no es bebible. El alcohol metílico es el alcohol de las farmacias. El alcohol que venden en las farmacias. Mayormente se utiliza ¿para qué se utiliza el alcohol metílico? Para limpiar y desinfectar la piel del humano. Bueno, tiene varios usos. Entre ellos, el más importante es de limpiar y desinfectar la piel del humano. También pueden utilizar el alcohol metílico, por ejemplo, lo ponen, tienes dolor de cabeza, algodón con alcohol y lo hueles y te pasa el dolor de cabeza. O tienes náuseas y vómitos, un poco de algodón con alcohol, lo hueles y te pasa las náuseas y vómitos. Ahora, es importante mencionarte que a veces es mal utilizado este alcohol metílico, mayormente es muy común ¿en dónde? Este alcohol metílico lo encontramos, por ejemplo, en el colegio, en el botiquín. En el botiquín lo encontramos. ¿Estamos de acuerdo? Y
Una cosa es tomar alcohol etílico y otra cosa es tomar alcohol metílico. Si en forma de etílico, lo que te vas a hacer es, te vas a embriagar, metílico te vas a morir. Son cosas diferentes, ¿no? Imagínate un gracioso, ¿no? Quiere tomar alcohol y ve el botiquín y dice, bueno, alcohol es alcohol y se lo toma. ¿Qué efectos va a provocar? Va a provocar efectos drásticos, como irritación del estómago. Profe, por eso te desmayas con el alcohol, ¿no? O sea, ¿sabes? Si te ponen alcohol en la nariz. Irritación del estómago. Luego tenemos ceguera, provoca ceguera, perdón, ceguera. Luego, la muerte. Esto no es chiste, esto no es un chiste. Esto provoca la muerte, porque no está hecho para eso. Mueres por intoxicación. Ahora, cuando pierdes la conciencia, tanto por el alcohol etílico y metílico, puedes perder la conciencia cuando hay una sobredosis. Pero esto no se toma, no se toma. Es para uso tópico. ¿Qué significa? Uso tópico. Solamente es para la parte externa del cuerpo, nada más. Ahora, también lo utilizan mal, ¿eh? También lo utilizan mal. Cuando tú te haces una herida, mayormente esto he visto mucho, yo ya he trabajado en cuántos colegios, chicos, y veo lo siguiente, ahí está la herida, se van al auxiliar, el auxiliar agarra alcohol con algodón, el algodón con alcohol, y le echa encima en la herida. No se hace eso. Debes saber que el alcohol, este alcohol, no sirve para curar heridas. ¿Para qué sirve este alcohol? Sirve para limpiar la zona alrededor. Imagínate, este es el alrededor, entonces, ¿qué agarras? El algodón con alcohol. Limpias alrededor de la herida. Si tú le echas en la herida se irrita, duele y retrasa el proceso de cicatrización de las heridas. Por eso no se echa alcohol. ¿Qué hay que echar con una herida? Bueno, el primer paso para echarla, tienen que echar lo que es agua oxigenada. El primer paso en toda herida, se le echa agua oxigenada. Y una vez que le echas agua oxigenada, luego, no te olvides, agua oxigenada con gas, con una gasita, le echas y va a salir burbuja. Y con eso limpias la herida. Alrededor, que está con tierra, se limpia con alcohol. Alrededor, no en el centro. Ahora, luego del agua oxigenada, lo usualmente es echarle mertiolate, que es lo que está en el botiquín. Pero acuérdate que cuando tú usas el mertiolate, arde fuerte. No sé si has tenido esa experiencia, amarga experiencia, te echen mertiolate en la herida. Muy bien, te arde en ese momento y luego te pasa el dolor, ¿no? También esa es otra característica, ¿no? Pero sí arde fuerte. Para que no, hay otro proceso interesante que pueden ustedes utilizar, que es comprar un producto que se conoce con el nombre de rifocina. Se conoce con el nombre de rifocina. A ver, perdón. Ahí está. Es la rifamicina, ¿no? La rifocina. En el mercado normal lo encuentras con este nombre, rifocina, en spray. ¿Cuánto cuesta esto? Entre 48 y 54 soles. Dirán, profe, pero es caro. Sí, es caro. Este frasquito sirve para todo el año. Raspón que te hagas, punzadas, imagínate, te raspas, te pinchas, lastimas la piel. Este es su uso tópico. Le echas la rifocina, desaparece el dolor, la infección. A veces cuando uno se pincha o te lastimas la piel, comienza como a latir, sientes como un latido, como si latiera la herida, o la parte del dedo, o la parte herida. Le echas la rifocina y desapareces. También es muy bueno para los forúnculos. Cuando sale un forúnculo que es como una pústula de pus, es muy bueno. Entonces, la rifocina en spray debería estar en el botiquín de toda familia. De toda familia. También sirve para las quemaduras. Cuando tú te quemas, por ejemplo, con el tubo de escape de la moto,
Ahí te puedes echar rifocina en spray. Hay otra crema, un ungüento que se llama picato de butabán. Pero bueno, de forma general, la rifamicina o rifocina debe estar presente en su botiquín. Sugerencia. Sirve para cualquier tipo de raspón, inclusive picadura, y cuando te lastimes la piel. Esa es la idea. Pero más barato es el mertiolate. Pero te va a doler, pues. El otro te duele, pero no tanto como el mertiolate. Te pasa rápidamente. Es muy efectivo. Es muy efectivo la rifocina. Avanzamos. Entonces, hasta aquí hemos aprendido lo que es la fermentación alcohólica. Y ahora vamos a hablar de la fermentación láctica. Ocurre en las bacterias lácticas, en los protozoarios y también en los músculos esqueléticos. Estas bacterias lácticas se llaman así, bacterias de la leche, porque actúan en la leche. Es el que producen el yogur, es el que produce el queso, es el que produce la mantequilla. Todo es gracias a esta bacteria llamada bacteria láctica. Ahora, también es importante mencionarte, a ver, vamos a ver las etapas de la fermentación láctica. Veamos las etapas de la fermentación láctica. Las etapas de la fermentación láctica es muy parecida a la anterior, te vas a percatar. Es muy parecida. Y todo comienza con el proceso de la glucólisis, que es la transformación de la glucosa en piruvato. Se obtiene ATP. Este NAD se reutiliza en el piruvato. A diferencia de la reacción anterior, no se pierde carbono. O sea, significa que este lactato, si el piruvato es una triosa, el lactato sigue siendo una triosa. No se pierde carbono en forma de CO2. Esa es la gran diferencia de la parte anterior. Y se forma lo que es el lactato o ácido láctico. Repito, lactato o ácido láctico. Avanzamos. Entonces, más o menos para que tengas una idea, la glucosa con las 10 reacciones químicas para obtener de glucosa hasta lo que es el piruvato. Ahí se obtiene el piruvato, todo multiplicado por 2. Comienzas con una glucosa y terminas en piruvato. De este piruvato va, el proceso se llama glucólisis. Va, primero, no te olvides de este NAD, es quitado acá, reutilizado acá, mira, observa. Agarra, se pierde, se hace una descarboxilación y se transforma en acetaldehído. Viene el NAD, se utiliza ese NAD, deja el hidrógeno y lo transforma en etanol. Y si observas, por el proceso de descarboxilación, de 3 carbonos, se obtiene elementos de 2 carbonos, compuestos orgánicos de 2 carbonos. ¿Con qué otro nombre se le conoce el etanol? Se le conoce como alcohol etílico. El proceso se llama fermentación alcohólica. Y el otro camino es sin quitarle CO2, pero siempre utilizando el NAD. Se utiliza el NAD, transforman el piruvato en lactato, y si te vas a percatar, va a ocurrir lo que es la fermentación láctica. Y de esta manera he resumido lo que es fermentación. Voy a volverlo a hacer, pero esta vez voy a utilizar un amplificador porque me parece que las letritas fueron muy chiquitas. Vamos a utilizar un amplificador de imagen. Ahí está. Mucho mejor. Ahí lo puedes visualizar. Entonces, con este amplificador, podemos ver. Recordemos, si retrocedemos, la glucosa, ¿qué se obtiene? Se obtiene piruvatos. El piruvato se le quita un CO2, viene, se transforma en acetaldehído, viene el NAD, es la nicotinamida adenina dinucleótido, y deja su hidrógeno, lo transforma en etanol. Esto es como se llama fermentación alcohólica. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es el otro camino del piruvato, es que viene el NAD, y ya no hay descarboxilación, ya no se pierde CO2, de frente se transforma en lactato o ácido láctico. ¿Y a esto cómo se llama? Se llama fermentación láctica. Y estos son los dos caminos importantes de lo que es la fermentación propiamente dicha. Dejamos de compartir y continuamos. Ahora sí, vamos a continuar. Ahí está ampliado. Y ahora sí, vamos a hablar de otros nombrecitos importantes.
Presta atención a esta parte de la clase. Tres términos que hay que aprenderse. Glucogénesis, glucogenólisis y gluconeogénesis. Tres nombres. ¿Qué cosa es la glucogénesis? Es la transformación de glucosa en glucógeno. Repito, es la transformación de la glucosa en glucógeno. ¿Cómo lo hacen? De la siguiente manera. Ustedes deben saber que cuando hay un exceso de azúcar en sangre, responsable en regular ese exceso de azúcar en sangre es el páncreas. Este páncreas, mayormente, va a elaborar, va a sintetizar una hormona. Esta hormona se llama insulina. Entonces, cuando nosotros tenemos, acuérdate que las concentraciones de azúcar en sangre es, según la literatura, de 80 a 120, en el seguro es de 70 a 110. Esa es la concentración de azúcar en sangre, miligramos por centímetro cúbico de glucosa. Muy bien. Ahora, cuando es menos, a ver, ¿cuándo ocurre la glucogénesis? Es cuando hay mucha azúcar. O sea, cuando los valores sobrepasan los 110. Estamos en un episodio, ¿cómo se llama? Se conoce con el nombre de hiperglicemia. La glicemia es los niveles de azúcar en sangre. Entonces, cuando suben más de 110, estamos frente a una hiperglicemia. Cuando tenemos un estado hiperglicémico, vamos a ver, ¿por qué ese estado? Un estado hiperglicémico, voy a poner aquí, es cuando comes mucho azúcar. ¿Cuándo tú comes mucho azúcar? Por ejemplo, cuando te invitan a una fiesta infantil, o llevando a tu hermanito, hermanita menor, y la mamá no puede ir, te dice, hijito, ándate a la fiesta con tu hermanito. Bueno, eso es antes de la pandemia, por supuesto. Te ibas y habían pues caramelos, habían gelatinas, mazamorras, y no sigo más para que tu boquito no se haga agua. Sigo más con la lista. Pero tú que comes y comes y comes y te llenaste de azúcar. Entonces, ¿qué pasa en tu cuerpo? Aumentó mucho el azúcar en sangre. ¿Cómo se le conoce? ¿Con qué otro nombre se le conoce el azúcar en sangre? Se le llama dextrosa. ¿Cómo se le llama? Se llama dextrosa. No es que destroza, sino destroza es por el giro que hay. Hay un experimento, gira hacia la derecha, eso se llama destrogiro, y la glucosa sanguínea es el que más gira a la derecha en el experimento, por eso se llama dextrosa la glucosa. ¿Qué hace esta insulina en un estado hiperglicémico? Vamos a suponer, cada rectángulo que aquí dibujo acá, a ver, cada rombo que hago acá, es una glucosa. Acá hay una glucosa, acá hay otra glucosa, acá hay otra glucosa, y las glucosas están dispersas en todo lo que es específicamente la sangre. ¿Qué es lo que hace la insulina? Su labor de la insulina es bien interesante. ¿Qué es? Agarra, va a unir estas glucosas y los va a enlazar a través de un enlace que se llama enlace glucosídico, y va a formar una cadena, así, algo así. A ver. Ahí está. Vamos a hacer más. Viene la insulina y forma enlaces glucosídicos en las glucosas. Estos enlaces glucosídicos ¿cómo se llama? En la biología una cadena de algo se llama polímero. ¿Cómo se llama? Polímero. Es un polímero de glucosas. Entonces, acuérdate que estos que son las representaciones de las glucosas. Acá estoy representando a la glucosa. A ver, ahí está. Cada uno es una glucosa. Y aquí todo en conjunto tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Se llama glucógeno. ¿Cómo se llama este polímero? Se le llama glucógeno. Entonces, todo esto recibe el nombre de glucógeno. ¿Quién lo forma? Lo forma la insulina. ¿Y qué se hace con este glucógeno? Una vez que se forma, te vas a dar cuenta que los niveles de azúcar bajan.
a los valores normales, que es entre 70 y 110. ¿Qué se hace con este glucógeno? Se va y se va a almacenar en el hígado y en los músculos. Ahí se almacena. En el hígado y en los músculos. Y este proceso de transformar la glucosa en glucógeno se llama glucogénesis. ¿Cómo se llama? Glucogénesis. Vamos a ver el caso contrario. En el caso contrario es cuando tú tienes baja concentración de azúcar en sangre. O sea, si vemos tus niveles para que suceda esto, para que tú puedas tener una baja concentración de azúcar en sangre, debe pasar algo en tu cuerpo. Acuérdate que la concentración normal es de 100, de 70 a 110. ¿Qué pasaría si baja la concentración normal? Va a bajar. Disminuye menos de 70, 50, 60. Entonces, ¿en qué momento? Estás en un estado hipoglicémico. Ejemplo, cuando pasas hambre, ¿no? O cuando recién te levantas. Aquí he visto, cuando han prendido su cámara, la mayoría, he visto caritas, como si lo hubieran recién levantado, ahí se nota la carita. Has estado en estado hipoglicémico, porque no has tomado ni desayuno. ¿Qué se nota? Se nota cansancio, letargio, la forma de hablar es lento, reacciones son lentas. Se prende la cámara, lo prendes 30 segundos después. Reacciones son lentas, porque estás en un estado hipoglicémico. Es más, la forma de caminar es en más o menos modo zombie, cuando estás recién levantado. Entonces, hasta que tú te despiertes, ¿no? Que has dejado de alimentarte un buen periodo. Han pasado varias horas que no te has alimentado. Otro ejemplo es cuando no comes, ¿no? Un día que no comas. Me acuerdo mucho yo, cuento mi experiencia personal. Tenía tu edad, estaba en el colegio, y mis papás tenían que viajar. Y mi mamá me dijo, ¿no? Mira, hijo, te voy a dar la llave de la casa, del colegio. Yo me he amanecido haciendo el almuerzo, y tu almuerzo está ahí, te espera ahí tapadito en la olla, ahí está caliente. Cuando vengas, utiliza la llave, abre la puerta, te sirves y almuerzas. Bacán, mamá, bacán. Muy bien. Entonces, y ellos salieron, mencionaron, en la noche regresamos del viaje, vamos a ir a hacer un papel y regresamos. Muy bien. Como bueno, cuando uno es joven, ¿no? Te preocupas en otras cosas, en el juego, en la chacotada, el chiste, en la broma. Ahí nomás te concentra un joven, ahí está concentradito. Entonces, por estar en esa situación, pierdo la llave. Justamente la buzola tenía el bolsillo muy chiquito y me imagino en un momento se cayó la llave. Cuando llego a mi casa, después bueno, con un hambre terrible del colegio, busco la llave, no hay. En mi mochila no había la llave. Entonces tuve que estar sentadito en la vereda, esperando hasta que sea de noche, regresen mis papás, abran la puerta, que lo que me habían dado es un duplicado, y recién almorcé. Pasé todo un día con hambre. No sé si ustedes han pasado un día de hambre. No, te das cuenta que sientes un poquito mal, te duele el estómago, comienzas a escuchar ruidos en el intestino. Como parece que el intestino grueso se está comiendo al delgado o algo así. Entonces, ¿en qué estado estás? Estás en un estado de hipoglicemia, con un estado de letargia. Tu cuerpo reacciona. ¿Quién es el que reacciona en este momento? ¿El que reacciona en este momento? Cinco segundos. Ya. El que reacciona en este momento, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? Va a ser de nuevo el páncreas. El páncreas reacciona de nuevo. ¿Qué va a elaborar el páncreas? El páncreas esta vez
va a elaborar otra hormona. Ya no va a ser la insulina. Se llama... Profesor, una pregunta. O sea, nos está diciendo que después de un largo tiempo sin comer, te ocurre esto, ¿no? Pero si digamos no tengo hambre en todo el día, o sea, en la mañana, digamos, me levanto, tomo desayuno ya. Pero después a la hora del almuerzo no tengo hambre y recién ¿Sabes por qué como. no tienes hambre? La respuesta es no tienes hambre porque comes fiambres. ¿Qué es un fiambre? Son las entrecomidas, los snacks. Estas que picas por aquí, estas que picas por allá, y al final no te va a dar hambre. A la hora del almuerzo no te va a dar hambre. Usualmente esa es la tendencia de un adolescente. Usualmente la tendencia del adolescente es que está acostumbrado a los fiambres, inclusive una fruta, o yo qué sé, o un pancito, y eso es lo que te va a quitar el apetito. Que si no comieras, sí te diera hambre al mediodía. No sé que Entonces, estés preocupada. La en ese caso, preocupación te hace quitar el apetito. Repito, la preocupación, el estado de ánimo, te hace quitar el apetito. Entonces, esa sería la única lógica que se encontraría. Entonces, voy a continuar con mi historia. ¿Eh? Continúo con mi historia. Entonces, estaba mencionando que los niveles de azúcar en sangre están disminuidos en menos de 70, ¿sí o no? ¿Te das cuenta, no? ¿Qué va a hacer? El páncreas elabora una hormona llamada glucagón. ¿Qué hace esta hormona? Se va directamente ¿a dónde? Se va directamente al hígado. En el hígado le toca la puerta al señor hígado. Toc, toc, señor hígado, desea. Vengo a recoger glucógeno. Recoge el glucógeno, lo recoge. ¿Qué va a hacer con el glucógeno? ¿Qué va a hacer con el glucógeno? El glucagón. Lo que va a hacer, mira, observa, va a agarrar. ¿Cómo está ahorita? ¿En qué forma está? Lo encontramos así. Ahí está el glucógeno. A ver, voy a cambiar de color. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Y están enlazados. ¿Qué hace el glucagón? Rompe los enlaces glucosídicos. ¿Qué es eso, profe? Son los enlaces que los unen. Va a agarrar y los va a romper. Rompe los enlaces glucosídicos. A la hora de romperlo, va a provocar que se libere glucosa al torrente sanguíneo. Va a provocar que se libere glucosa al torrente sanguíneo. Las glucosas van a estar libres. A la hora de estar libres las glucosas, ¿qué va a pasar con los niveles de azúcar en sangre? Se van a elevar. Hay gran cantidad de glucosa en sangre, libre. Se van a elevar y de esta manera se regula el azúcar sanguíneo. Y este azúcar es importante porque luego se transforma en ATP o energía. Este proceso, ¿cómo se llama? Glucogenólisis. Glucogenólisis. Ahora, voy a contar un tercer ítem. La gluconeogénesis. A veces el hígado se acaba y es un almacén, el hígado es un almacén limitado. O sea, no es ilimitado, limitado. Y va a haber un momento que se acabe el glucógeno. Dirán, profe, entonces lo toman los músculos, ¿no? Los músculos son como celosos con su glucógeno. Es cuando el cuerpo humano deposita glucógeno, los músculos es un depósito no reembolsable. El músculo se queda con ese glucógeno. ¿Para qué? Porque a partir de aquí, sabes que el glucógeno son gran cantidad de glucosas enlazadas, es energía. Lo que el músculo necesita es energía. Entonces, hay otras formas de producir glucosas. Este proceso se llama gluconeogénesis. De tal manera que una parte no carbohidrato lo puede transformar en carbohidrato. Un carbohidrato lo puede transformar en carbohidrato. Entonces, por ejemplo, las proteínas y el ácido láctico se transforman en glucosas. ¿Esto cómo se llama? Nuevo, genes. Originan nuevas glucosas. A partir de una proteína, una parte no es proteína, por eso que no es carbohidrato. Pero sí el cuerpo lo puede transformar, ¿no? A necesidad. Pero luego utilizar la glucosa como energía. Voy a hablar un ratito más del ácido láctico.
Hasta aquí quisiera, por favor, que captures pantalla. Captúrame pantalla. La explicación que te acabo de mencionar de la regulación de azúcar en sangre. Y voy a avanzar. ¿Capturaste pantalla? Yo también voy a capturar. A ver. Voy a hacer mi captura de pantalla. Borramos. Y avanzamos. Avanzamos. ¿Qué pasa cuando uno hace ejercicios? Vamos a hablar un poquito del ciclo de Cori. El ciclo de Cori. A ver, imagínate tú una persona haciendo ejercicios. A ver, imaginémonos, las chicas se van al gimnasio, los muchachos se van al gimnasio, ¿para qué? Para sacar cuerpo, ¿no es cierto? Para sacar cuerpo, músculos, muy bien. Y tu primer día del gimnasio, y el chico quiere sacar abdominales, ¿no? Quiere impresionar a las chicas. Bacán, bacán. Y en el gimnasio tú vas a encontrar un entrenador. El entrenador dice, muy bien, jovencito, vamos a comenzar tu ritmo. Hágame 10 abdominales. El entrenador, bueno, tú comienzas a hacer 10 abdominales y el entrenador se va por otra parte, se va caminando, viendo a las otras personas. Muy bien. Pero tú te das cuenta que 10 es poquito, pues. Quieres sacar más los cocos más rápido. Entonces, no, yo voy a hacer 50 abdominales. No, voy a hacer 80 abdominales. Te vas a matar en un día, comienzas a hacer, de poder, podrás hacer hasta 40, ya imagínate ahí, sacando la lengua 40 abdominales. Ya, listo. ¿Qué has provocado? Has provocado que tus músculos, al quedarse con 10 abdominales, bastaba con el oxígeno que había en los músculos. Pero al pasar a 40, el músculo se quedó sin oxígeno. Y al quedarse sin oxígeno, entra la vía anaeróbica. Y en los músculos también ocurre la fermentación. Se va a obtener energía en forma, y se va a producir por fermentación láctica y se obtiene ácido láctico. Este ácido láctico llamado lactato se va a acumular en los músculos y al día siguiente te va a doler terriblemente los abdominales. No vas a poder ni reír. Te dices, muchachos, no, en el colegio, muchachos, no cuenten chistes porque me duelen mis abdominales. Ese día los chicos se esmeran, cuentan los mejores chistes. Porque cada vez que tú te ríes, te duelen los abdominales. Entonces, ha pasado, este lactato, cuando está en los músculos, duele. Este lactato duele. ¿Qué ha pasado? La glucosa ha sido fermentada, ha habido una fermentación láctica y se ha transformado en lactato. Y la acumulación de ese lactato duele. ¿Qué hay que hacer para que ese dolor muscular se quite? Bueno, se estimula la irrigación sanguínea. ¿Para qué? Para que la circulación agarre el lactato y lo lleve ¿a dónde? Al hígado. ¿Y cómo se hace eso, profe? Agarra 2 tinas, una tina de agua caliente y una tina de agua fría. Estamos hablando de bandejas, de cosas pequeñas. Entonces, es una toalla pequeña, esas toallas de cara, lo dejas uno en el agua caliente y el otro en el agua fría. En la parte donde te duele, sacas la de caliente, lo pones encima, que no te queme tanto la piel, que no sea muy caliente tampoco. Aguantes un rato, lo cambias y lo pones, de nuevo lo cambias por la toalla de agua fría. Y así vas cambiando. Agua caliente, de agua caliente con toalla de agua fría. ¿Eso qué provoca? Provoca la circulación. Comienza a circular adecuadamente la sangre y se va sacando el lactato o ácido láctico al hígado. En el hígado ocurre un ciclo, lo hemos visto en el título de varios de estos PowerPoint. El ciclo se llama ciclo de Cori. ¿Y en qué consiste el ciclo de Cori? Es un ciclo, en sí es un gluconeogénesis. Transforma el lactato o ácido láctico en glucosa. Repito, transforma el lactato o ácido láctico en glucosa. Luego, tiene 2 caminos. O se almacena en forma de glucógeno en el hígado, o se libera la glucosa para que llegue a los músculos, para que lo almacene en forma de glucógeno. Y así sucede. Entonces, nuestro cuerpo también produce ácido láctico.
pero cuando hay un sobreejercicio. Un sobreejercicio. Muy bien. Entonces vamos a leer qué dice. El lactato en el hígado es convertido nuevamente en glucosa por gluconeogénesis, tornando a la circulación para ser llevado de vuelta al músculo. Presenta la integración entre la glucólisis y la gluconeogénesis en diferentes tejidos del cuerpo. Están hablando del ciclo de Cori. Fue descrito en el año de 1929 por Gerty y Carl Cori, ganadores del Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el 47. Muy bien. Algo nuevo hemos aprendido el día de hoy. Ahora sí, recordemos. En ausencia de oxígeno, la glucosa, ¿qué va a haber? Va a haber el proceso de glucólisis. Muy bien. Se obtiene 4 ATPs, que es la ganancia bruta, y la ganancia neta es 2 ATPs, 2 moléculas de agua, y se obtiene 2 NAD, la nicotinamida, adenina, nucleótido, hidrogenado. Muy bien. Entonces, por el proceso de glucólisis, la glucosa se transforma en piruvato. Y el piruvato puede irse por vía aeróbica o por vía anaeróbica. La vía anaeróbica se llama fermentación. En la fermentación es obtener o ácido láctico, que son los lactatos, como utilizando NAD, o etanol liberando CO2, o denominado fermentación alcohólica. Y ese es el resumen. No te olvides que al final todo va a utilizar 2 ATPs. Entonces, ¿qué es en sí la fermentación de frutas? Vamos a hablar de la fermentación de frutas. Se lleva a cabo cuando empiezas a ver burbujas en la fruta. ¿Cómo se puede? Puesto que la levadura descompone el azúcar y la convierte en alcohol. Mira, qué bonito. Todo es por acción de la levadura. La fruta tiende a fermentarse rápidamente, de 24 a 48 horas. Sin embargo, algunos prefieren fermentar fruta de 2 a 3 semanas. A ver, todo el proceso, más o menos. Requiere la fruta, que es la materia prima, el pelado de fruta, la extracción de la fruta, la purificación. La extracción es un extracto, ¿no? Con tipo como licuefacción. La purificación, la fermentación por bacterias, la destilación, porque acá ocurre la formación del alcohol etílico, se destila. ¿Qué cosa es la destilación? Se hace hervir el producto. Y usualmente el agua se evapora y lo que queda es alcohol, más concentrado. Luego, el producto final, llamado licor, se embotella y se almacena. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando fermentas uvas? ¿Qué se obtiene? Se obtiene el vino. Eso tienes que saber. Y cuando fermentas manzana, ¿qué se obtiene? Se obtiene la sidra. ¿Cómo se llama? La sidra. Y cuando fermentas, a ver, ahí se me acabaron mis PowerPoint. Y cuando fermentas, por ejemplo, fermentas maíz, ¿qué obtienes cuando fermentas maíz? Cuando fermentas cebada, entonces, cuando fermentas la caña de azúcar, a ver, estamos aprendiendo. Primero, cuando tú fermentas uva, ¿qué se obtiene? Cuando se fermentas manzana, ¿qué se obtiene? Cuando fermentas maíz, ¿qué se obtiene? Ahí está. Utilizamos nuestras flechitas. Veamos, fermentación. Estamos en el proceso de fermentación y ¿qué se obtiene? A ver. Cuando tú fermentas uva, obtienes vino. Cuando fermentas manzana, obtienes la popular sidra. La sidra se puede escribir con C o con D. Sidra. Cuando fermentas maíz, obtienes la chicha de jora, o llamado chicha fuerte y chicha dulce. Chicha de jora. Esto se toma mucho en el norte. Cuando fermentas cebada, obtienes la cerveza. La cebada con el lúpulo. Cuando fermentas caña de azúcar, obtienes el cañazo. El popular cañazo, o también, inclusive lo pueden purificar más y sale el yonque, ¿no?
popular yonque o cañazo. Muy popularizado al fondo y sitio por el bodeguero Gilberto, ¿no? Siempre anda con su cañazo, ¿no? O su yonque. Y así, señores, estas son las bebidas alcohólicas. No estoy promocionando que tomes bebidas alcohólicas. Lo que yo estoy dándote es información, porque conocer te da poder. Repito, conocer te da poder. Ahora sí, voy a hacer una pausa. A ver, captúrame esa pantalla. Captúrame pantalla. Listo, muchachos. Con eso acabamos el tema de fermentación. Voy a hacer una pausa. Acabamos el tema de fermentación. A ver. Ahora sí, chicos,